Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, chicos, por conectarse. Gracias porque estamos cerrando 5 días de congresos realmente muy enriquecedores y en donde tuvimos ponencias de otra galaxia, como diría, ¿verdad? Entonces, gracias por poder darnos la oportunidad de conocer un poco más de su trabajo y acerca de lo que hacen en el ámbito que se desarrolla. Así que muchísimas gracias y sin más preámbulos vamos a la primera pregunta. Voy a ir lanzando las preguntas que nos hicieron los oyentes y quien quiera puede responderlos. ¿Sí? Bien, en la lipodistrofia, ¿cuáles serían los mecanismos de acción por el cual la electrolisis actúa? Cualquiera, ¿eh? Cualquiera puede responder la pregunta. ¿Puedes repetir, Guillermo? Vale, la repito. En la lipodistrofia, ¿cuál es el mecanismo de acción por el cual la electrolisis actúa? ¿Va dirigido para alguno en concreto? ¿Alguien ha hablado en alguna región en concreto? Imagino que multífidos, ¿no? Sí, multífido para general, si quiere responder alguien. Bueno, ahí directamente cuando hablamos de tratamiento con EPI, más que cambios estructurales, que también se puede intentar inducir esa mejora a nivel del entorno químico, principalmente yo creo que ahí la mejora que tenemos o donde van encaminados los fenómenos del abordaje con la EPI a este nivel es en la mejora del reclutamiento del patrón motor y la activación del control segmentario de los multífidos. Principalmente lo que se suele trabajar ahí es o bien con pirámides de intensidad o bien con con picos de carga fraccionada, que es lo que más se ha visto que a nivel global inespecífico genera ese reclutamiento del patrón motor. Sí que es verdad que bueno, se puede trabajar también con cargas, pero ahí no hay de momento nada estipulado de cargas eléctricas acumuladas para revertir la situación de la lipodistrofia. Es más un reclutamiento, una mejora del patrón motor, del control motor, estimulando la motoneurona. En este caso, pues nos valemos principalmente de esa subida de intensidad y sobre todo de esa despolarización y reinervación o reconexión del sistema nervioso central periférico con el sistema musculoesquelético. Vale, excelente. Esta sí va dirigido para Pablo Navarro. En las roturas musculares agudas con exacerbación de edema, vimos cómo la electrolisis nos puede ayudar a favorecer el tejido de regeneración. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Bien, en una lesión muscular aguda habría que distinguir primero qué parte del músculo es la que se ha visto afectada, ya que no estamos hablando lo mismo de una rotura miotendinosa que una mioponeurótica. Cuando tratamos diferentes fases en fase aguda podemos hablar de una lesión con poco componente hemático, es decir, poco componente líquido, y en este caso lo que buscamos es la estimulación de formación de fibra del mioblasto. En este caso buscamos esa sensibilización periférica reversible que ocurre en un primer momento en una lesión muscular, intentar bajar esos mediadores químicos inflamatorios que aumentan la sensibilización, generando alodinia y toda la parte de la hiperalgesia. Y lo que se busca principalmente es estimular la región muscular donde se ha producido la rotura, es decir, trabajar el foco de donde se puede ver el tejido anecoico o cuando perdemos el patrón fibrilar. Más que este foco en concreto, interesa trabajar la periferia a esta afectación musculoesquelética, ya que sabemos que el músculo regenera desde los bordes, desde la periferia, a la parte central a través de los tabiques de tejido conectivo que se van a formar por toda la parte de la infiltración de los fibroblastos. Así que en este caso, pues la principal indicación sería guiar un poco la formación de tejido fibroso e intentar que se forme lo menos posible, estimulando o proliferando esa formación de fibras musculares y no de fibras de contenido fibroso. Y en este sería el principal componente a nivel de lesión muscular aguda. Luego también en las lesiones musculares en fase aguda que tienen un componente hemático líquido importante. Aquí también tiene un efecto mecánico la propia corriente galvánica, ya que ese efecto de desionización, de generación de gas, también nos ayuda a esa reversión de contenido líquido, disminuyendo la presión isquémica que se genera en ese compartimento y estimulando la reabsorción por difusión de ese contenido líquido, principalmente de eritrocitos, que serán también precursores de la fibrosis. Por lo tanto, el efecto que tiene la aplicación de la técnica EPI en lesión muscular aguda, al fin y al cabo, va a ser intentar guiar ese proceso de reparación y estimular el proceso de regeneración. Un poco
guiar la lesión muscular. Ahí recuerdo que trabajamos principalmente con cargas eléctricas pequeñas en caso de que no haya componente hemático. Vale, genial. Esta pregunta va para Lolo y Dani. ¿En cuánto tiempo evolucionó favorablemente este paciente que presentaron en el Congreso? A ver, el paciente aún sigue todavía, sigue todavía en fase de tratamiento, ¿vale? Es un paciente que presentamos, que está, como quien dice, recién operado y la lesión que presentaba era de larga evolución y se encuentra todavía en proceso. Entonces, lo que sí estamos viendo es la evolución poquito a poco, aunque normalmente no se suelen hacer electromiografías tan seguidas, pero sí estamos viendo un cambio en valores, aunque no son relevantes, como comentábamos en la charla, Lolo y yo, no son relevantes para los neurofisiólogos, pero sí estamos viendo que hay un cambio en esos valores, que nos indican un poco la reparación o el buen camino en el que va el objetivo que buscamos. Aunque todavía queda mucho y todavía hay unos plazos por la lesión tan fuerte que tuvo para poder dar unos datos ya concluyentes definitivos. Pero sí, la mejoría está teniendo. Sobre todo en dolor, sí le ha bajado bastante y en cuanto a movilidad aún no hay unos valores muy objetivos, muy objetivables, pero sí está habiendo unas diferencias. En tiempo, desde que empezamos al inicio, actualmente son un par de meses. Sí, además en concreto, desde el punto de vista electrofisiológico, lo que hemos estado viendo en él es que de las dos raíces comprometidas que tiene, probablemente por el tiempo evolutivo en el que están esos miotomas, una de ellas, que es la S1, está en fase de secuela. Es decir, ahí en ese miotoma hay poca capacidad ya remodelativa. Un poco el trabajo desde el punto de vista fisioterápico en ese miotoma es conservar las fibras que todavía quedan activas, que no están atróficas, estimulándolas, ¿no? Sin embargo, en el miotoma L5 sí vimos, por las características de los potenciales de unidad motora de esos músculos, que todavía queda bastante capacidad remodelativa, es decir, ahí hay muchísimo más campo de acción en ese miotoma, ¿no? Y un poco hacer la sinergia entre los dos miotomas, que trabajo un poco vuestro, ¿no? Desde el punto de vista biomecánico, aparte del trabajo fisioterapéutico puro y duro, ¿no? Lo que sí no está aportando esto es poder decirle al paciente ya un tiempo como mínimo, en el que debe contar para que tampoco se desespere, pero como mínimo 3 meses, de 3-4 meses, ya se lo planteamos al paciente con lo que estuvimos, ¿vale? Para que tampoco, sabéis que muchas veces los pacientes se desesperan en lesión neurológica y muchos no aguantan el tratamiento y fracasan por el abandono. Entonces, bueno, eso nos ayuda un poco a decirle: tenemos este tiempo, sabemos que 3-4 meses mínimo vamos a estar trabajando y que va a quedar algo de secuela residual en ese miotoma que ya ha perdido la capacidad completa de regeneración, ¿no? Perfecto. Pues vamos con mi querido amigo Dani. Dani, la neuromodulación funcional nos podría ayudar a mejorar el dolor crónico de nuestros pacientes o prefieres alguna técnica, otra en concreto? Yo técnica prefiero todo, pero esta, bueno, para Dani, ¿no? Para Dani, bueno. Dani, bueno. Claro, es que eso te iba a decir. No, joder, nos llamamos igual. Dani, tuyo. Bueno, la técnica de neuromodulación percutánea en general, o el uso de agujas, que al tener efectos muy importantes segmentarios y suprasegmentarios, pues está totalmente indicada para pacientes con dolor crónico. De hecho, aunque en cualquier patología, incluso aguda, el trabajo con agujas pues va a tener ya sus efectos que van a producir analgesia en diferentes niveles, pues para el paciente con dolor crónico, que en mi charla pues hablaba del síndrome de sensibilización segmentaria, pues vamos a tener muchísimo efecto. Así que efectivamente pues para dolor crónico es una de las cosas para las que más va a estar indicada. De hecho, yo creo que la mayoría de nosotros, aunque sí que vemos en bastantes ocasiones lesiones agudas, tenemos un gran porcentaje de pacientes que me imagino que acuden a nuestras consultas
pues con dolores que tienen ya una evolución suficiente como para clasificarles como dolores crónicos. Incluso algunas de las lesiones agudas que nos llegan realmente están precedidas por un problema crónico que ha llevado a que haya habido pues un fallo, ¿no? En este caso pues podemos hablar de una lesión simple como un esguince de tobillo, pero que realmente puede haber sido porque hubiese un fallo neuromotor en glúteos y como están los nervios glúteos afectados, pues hay un síndrome de sensibilización espinal L4, L5, L5, S1, S1, S2, por ejemplo, y también pues hay un fallo motor porque son los mismos segmentos pues en los nervios peroneos, y eso puede hacer que ante un evento que en otro momento no hubiera sido lesivo, que hubiéramos salido de un tropezón y ya está, pues se produce una lesión aguda, ¿no? Así que en cualquier caso la evaluación de que había algo crónico pues siempre debe estar presente pues cuando analicemos incluso pues una lesión aguda en este caso. Vamos con un poquito con José María. En el sistema nervioso periférico se están obteniendo resultados muy favorables en cuanto a la técnica EPI. ¿Cuáles serían esos mecanismos de acción? Si puedes volver a comentarnos un poquito, Chema. Muy bien, pues como he comentado en nuestra charla, tenemos dos efectos que podemos utilizar cuando realizamos la técnica EPI. Ese efecto de liberación de interfaces, cuando trabajamos con la EPI, generando esa especie de desbridamiento entre el nervio, el epineuro y los tejidos circundantes, porque como sabemos la EPI tiene esa capacidad fibrolítica muy, muy importante. Que ya hemos utilizado en tendones, pero que justo en el nervio periférico se puede beneficiar mucho. No solo en los pacientes en los que ya presenten un atrapamiento muy claro, sino en pacientes incluso con atrapamientos subclínicos que podemos mejorar y utilizar la EPI como un tratamiento coadyuvante. Imaginarnos, por ejemplo, en el caso de una tendinopatía, acompañar el tratamiento de la tendinopatía con el tratamiento de los nervios periféricos que van a controlar esa musculatura que es relacionada con la tendinopatía. Además, en los últimos años, con el desarrollo y con la ampliación de las técnicas dentro de la técnica EPI, ha surgido también el sistema PICAF, que es una forma excelente de neuromodulación, una neuromodulación galvánica, que va a ser muy, muy potente y va a generar unos cambios a nivel del sistema nervioso muy potentes. Pero de eso se acaba de incorporar José Manuel Sánchez, que nos cuente un poco más. Sí. Espero que haya quedado respondida. Sí. También va una pregunta, ya que entró el doctor, vamos con una pregunta. ¿Cómo empiezan a descubrir la neuromodulación galvánica? ¿Cómo empiezan a decir, mira, esto pasa algo acá cuando aplicamos este tipo de corriente mediante una neuromodulación? La verdad que desde que se empezó a utilizar el sistema PICAF, hemos descubierto que los cambios, sobre todo a nivel de dolor, son instantáneos. Gente que mejora su sintomatología justo después de la sesión. Son espectaculares. ¿Cómo empezó a utilizarse? Pues igual, te repito al jefe, porque no sabemos muy bien en qué momento se le ocurrió eso de generar esos picos de carga fraccionada, pero desde que lo empezó a utilizar ha revolucionado el mundo de la electrólisis. Algo que era simplemente acumular carga eléctrica acumulada en un punto con una finalidad, ha cambiado a abordar el sistema nervioso desde un punto de vista diferente. Totalmente. Hoy en día EPI realmente ha revolucionado porque no solamente el sistema PICAF, la electrolisis, la neuromodulación galvánica, la neuromodulación en columna que vemos muchas veces también en los cursos donde dan Pablo y donde dan Chema, son realmente espectaculares. Así que comentanos un poquito, doctor José Manuel, ¿cómo empezaste a dar esos pasos en cuanto a la neuromodulación galvánica? Buenas tardes a todos, disculpar mi tardío en incorporarme. Un saludo, veros a todos, un placer. Pues mira, esto vino principalmente cuando estaba tratando pacientes con síndrome de dolor miofascial
en principio es el 80% del tipo de paciente que tratamos en mi clínica y muchas veces asociados a otras patologías como artrosis, artritis, patología tendinopática, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me di cuenta de que si era capaz de provocar un estímulo de alta intensidad, alto voltaje, de muy poca duración y que fuera capaz de inhibir el efecto electrolítico de cambio de gradiente de pH y solamente dejarlo en un efecto de, digamos, de flujo de electrones en el tejido de una forma muy rápida, pues lo que estábamos haciendo era lo que la literatura ya había comprobado con la respuesta de espasmo local o con la punción seca, es decir, un efecto de contracción muy brusca que iba a tener en principio dos efectos principales, uno a nivel local, que era la liberación y disminución de esos productos bioquímicos que están provocando esa actividad de nociceptor periférico, y luego, a ser tan potente que ya se había demostrado que la punción seca, cuando provocas esta respuesta de contracción local potente, es capaz de incluso provocar cambios a nivel de las neuronas de segundo orden, la médula espinal, pues PICAF lo que hace es multiplicar esto por 10 o 20 veces en cuanto a capacidad e intensidad, y por eso hemos tenido muchos pacientes, como bien dice Chema, que sin presentar una patología estructural significativa, pero sí que son deportistas que han presentado dolor de origen miofascial y que lo arrastran durante meses y meses, pues aquí es donde vimos y comprobamos que utilizando este tipo de neuromodulación galvánica los resultados que teníamos eran mucho más rápidos en cuanto a tiempo de intervención y mucho más prolongados en el tiempo. De tal manera que incluso hoy en día podemos tratar de... Mira, ayer traté, por ejemplo, esta semana una tenista profesional precisamente de esta manera, es decir, un problema que lleva arrastrando a nivel miofascial durante 3 meses, en una sesión de 1 hora y media, 2 horas, que es lo que me puedo tirar en hacer un buen razonamiento clínico y una buena exploración y una buena valoración, pues puede quedar perfectamente asintomática en este sentido, no solamente a corto plazo, que es lo que nos proporciona muchas veces, lo que nos proporcionaba la neuromodulación convencional tipo TENS, pero yo creo que la neuromodulación galvánica en estos criterios y sobre todo con el tema del pico de carga, pues nos permite esta inhibición periférica, incluso centrada a mucho más largo plazo, ¿no? Que es una de las ventajas que vemos. Lo que pasa es que requiere de afinar muy bien clínicamente a quién se lo haces, porque puede tener su efecto contrario, ¿no? Es decir, si coges una persona con un patrón de sensibilización muy potente y que realmente es muy reactiva a este tipo de respuesta, pues te pasará todo lo contrario. Por lo tanto, el razonamiento clínico tiene que ser fundamental para saber a quién se lo hace y en qué momento se lo haces, ¿no? Totalmente. Doctor, y aquí tengo una pregunta que creo que ya lo habíamos respondido en el live. En las tendinopatías reactivas, ¿cómo podríamos ayudar a que ese tejido engrosado disminuya en cuanto a la percepción del dolor? Electrolisis, PICAF, microepi, ¿cuál sería el método de tratamiento más adecuado para este tipo de lesiones? Y te vuelvo a repetir la pregunta porque nosotros por ahí acá en Sudamérica no estamos muy acostumbrados a meterle aguja por ahí al tendón, ya que decimos, bueno, el tendón está pasando por un proceso inflamatorio, entonces muchos fisioterapeutas dicen, bueno, vamos a respetar eso y vamos a dejarlo, ¿verdad? Pero realmente nos vuela la cabeza cuando decimos que sí podemos aplicar electrólisis con cierto tipo de cuidado, ¿verdad? En una fase reactiva, en una tendinopatía reactiva, es un cambio fisiológico del tendón, es decir, es un acúmulo de agua dentro del tendón como consecuencia de un exceso de activación de una serie de proteínas, de glucaminoglicanos de gran peso molecular, ¿vale? Entonces lo que se produce es una deformación pero fisiológica dentro del tendón con un aumento de este volumen hídrico, ¿no? Y esto pues, va a provocar una serie de irritación bioquímica pues en las terminaciones nerviosas, va a haber un exceso de pH ácido y esto se traslada también con un exceso de protones, hidrogeniones que tienen sus canales específicos y
y va a activar una serie de nociceptores, ¿vale? Entonces, esto es como consecuencia de una carga brusca o un sobreentrenamiento después de un parón. Esto es típico en el mundo del deporte, por ejemplo, del fútbol y tal, después de un parón de la temporada, en ese periodo de pretemporada que se inicia y ya tienes características del tendón patológicas o de tendinosis y inicias una pretemporada muy potente, entonces es cuando aparece, digamos, estos cuadros clínicos de dolor, disfunción como tendinopatía reactiva, ¿no? Y en el caso de que tengas también un tendón degenerado, ¿no? Entonces, el aplicar o no aplicar EPI, pues depende de tu valoración clínica, es decir, cuando sabemos que es como consecuencia de una sobrecarga o de un agente traumático, que podría ser otra causa de una tendinopatía reactiva, pues el gol estándar, ¿qué es? El gol estándar es reducir la carga, ¿no? Reducir la carga y reducir el volumen de carga que te ha provocado esa fase reactiva. Esa es una opción. Otra opción es, si sabes que ha habido una sobrecarga, bueno, pues trata la musculatura implicada, en este caso, por ejemplo, cogemos una tendinopatía rotuliana, la musculatura implicada en esa articulación de la rodilla que favorece ese proceso isquémico al tendón, como sería, por ejemplo, el vasto lateral, ¿no?, del cuádriceps, y la musculatura que no tiene relación directa con esa articulación, pero que sí que sufre esa sobrecarga de una forma mucho más exponencial que el propio cuádriceps, que sería el músculo piriforme o el músculo glúteo medio. Es decir, yo quizás trataría pues esa musculatura que afecta negativamente a esa fase reactiva del tendón, y luego, si hemos dicho que la causa fisiológica de la fase reactiva del tendón es un acúmulo de agua que va a aumentar la presión hidrostática del tendón y eso se traduce en dolor, pues yo no veo ningún inconveniente en aplicar una microepi infraumbral, ¿vale?, que sabemos que tiene un efecto potente de desionización de cualquier fluido dentro del tendón sin producir cambios estructurales. Esto es, ¿por qué vas a aplicarle hielo que no tiene ningún sentido y no vas a aplicar microepi que tiene un sentido fisiológico mucho más razonable, ¿no? Es decir, esta sería mi posición. Yo lo hago y sin ningún tipo de problema. Es como para mí si fuera una lesión aguda de un músculo roto, ¿eh? Aplico la microepi sin ningún problema y con las mayores garantías del mundo, ¿no? Totalmente. Vamos con una pregunta para Juan Carlos. No sé qué opinan los compañeros. Vamos a una pregunta para Juan Carlos Pesci. En cuanto a las lesiones de dedos en gatillo, ¿has tenido algún tipo de experiencia con ellos? O cualquiera, si tiene alguna experiencia, que nos puede comentar un poquito. Sí, sí. Entonces, todo depende de cómo se presenta al paciente, en el sentido que hay pacientes que se presentan a la consulta en una fase subaguda, crónica, depende siempre de cómo seas el problema, de la dependencia del problema, si es un problema traumático, si es un problema degenerativo, desde cuánto tiempo, porque el tejido tienes algunas variaciones de modificaciones de la estructura. Así que hay terapia que funciona mejor en un determinado tiempo, por ejemplo, con determinados datos de estructuras, y terapia que tienen una mejor respuestas en base a cómo sea la causa. Por ejemplo, en un dedo gatillo yo valoro siempre a 360 grados. Miro siempre la articulación, los músculos, los nervios y voy siempre mirando en un dedo, miro siempre el arto superior, partiendo siempre de la región cervical al hombro, al codo, a la muñeca, y ahí valorando los músculos, valorando todas las estructuras, puedo encontrarme diferentes respuestas que pueden responder mejor con una terapia o pueden responder mejor con unas sumas de más terapia. A nivel de EPI, hablando de EPI, voy siempre trabajando a nivel, por ejemplo, de la vaina, de los tendones,
a donde hay, ¿cómo se dice? La interfase de mayor impacto, y utilizo muchísimo también la neuromodulación para ver a dónde están los músculos y las zonas anatómicas principalmente afectadas, y hago un abordaje siempre a 360 grados. Y depende, la respuesta es difícil porque hay una variabilidad de pacientes increíbles, y es imposible decir este paciente se soluciona en esta manera y este paciente sales bien en otra. En base a tú lo que te encuentras puedes obtener unas respuestas. Repito, a nivel de EPI, yo en Italia lo he integrado en manera extraordinaria, porque los pacientes salen con respuestas extraordinarias, y el éxito es increíble, porque con un buen razonamiento clínico se pueden obtener resultados que con otras terapias yo hasta ahora nunca he tenido, a nivel de tendones, a nivel musculares, a nivel del sistema nervioso periférico. Así que cuando se trata de una patología de este tipo, como hemos dicho, como he hablado antes, para la lesión del túnel carpiano, hay siempre que valorar más estructuras. Y con el EPI voy a tratar más estructuras, no solo una, no solo en la región a donde tengo el problema. Luego, con las herramientas que nos ha dado José Manuel, la microEPI, yo veo que los resultados son fantásticos, porque es una suma mejor, es como ser otra terapia, es como potenciar esta terapia. Así que a nivel también de la mano, hacer una microEPI, luego hacer una neuromodulación galvánica, depende del paciente, depende de las zonas que yo encuentro, me dan un resultado que es extraordinario. Así que yo miro siempre 360 grados. Vamos con una pregunta para Lolo y Dani de nuevo. ¿Cuáles fueron las ramas que abordaron en este paciente complejo que nos mostraron anteriormente? La rama, ¿no? Ramas, sí. Principalmente el peroneal, el profundo y el superficial. Fue lo que elegimos. Aparte del ciático, y a nivel de división del tronco, y en columna, bueno, el ramo posterior, para intentar actuar a nivel del sistema nervioso central. Más adelante cogeremos otras ramas, como un sural, pero principalmente la que fuimos fue la rama peroneal, que fue la que vimos que estaba más afectada. Y lo que hicimos fue combinar, perdón, Lulo, a la vez la EPI o la neuromodulación con hito o con pointer, toda la vez, incluso usando el miembro sano también para el largo reflejo, con lo cual nos potenciaba mucho el efecto. Sí, yo pienso que un poco lo comentábamos sobre el paciente mientras trabajábamos con él, que este paciente en concreto se beneficia de muchos abordajes, tanto proximales como distales, ¿no? Es muy importante el trabajo sobre el ramo primario posterior, que es lo más cercano a la raíz que se puede actuar, ¿no? En esos dos niveles, L5 y S1, pero también es importante, aparte del trabajo sobre estructuras nerviosas, el trabajo sobre músculos, sobre todo en esos miotomas, ¿no? que tienen ese déficit motor importante en este paciente, ¿no? Tanto en el miotoma, como decíamos antes, que está remodelando todavía, que tiene capacidad remodelativa, nervio-músculo de todos esos miotomas, proximal y distal, como en el miotoma que está en fase de secuela, ¿no? en esa raíz que ya está bastante tocada, para intentar conservar las fibras que todavía son funcionantes, ¿no? Y que no haya una mayor atrofia. De hecho, ahora lo último, que esto es de ayer, o sea, la última noticia que tenemos es la última resonancia que le hicieron. Tenemos otro factor con el que luchar, que es una fibrosis que está creando, con lo cual ahora hemos decidido ahí meternos con EPI clásica de toda la vida, con la galvánica, para intentar atacar a ese tejido fibrótico, que no nos solape otra vez
lo que vayamos ganando. Este paciente en concreto es que es complejo porque él cuando entró en cirugía, que se hizo de forma tardía, por demora, ya tenía una lesión importante de una raíz y en el postoperatorio inmediato él empezó a comentar nuevos déficits, ¿no? Entonces, puede ser que en el postoperatorio inmediato hiciera un edema de la región, algún sangrado que afectó al final a otra raíz más, ¿no? Por eso vemos dos miotomas en distintos estadios evolutivos. Uno en fase de secuela, que probablemente fuera la raíz que tenía comprimida con esa hernia extruida, y otro que está un poco más fresco o que es menos crónico, por así decirlo, ¿no? Que es el que se añadió en el postoperatorio inmediato, ¿no? Entonces, hay que trabajar desde muchos ángulos, ¿no? Y dos problemas muy diferentes en distintos estadios, ¿no? Bien, aquí vamos con una pregunta global que me gustaría que respondan todos por orden. Primero lo tengo Chema, J. Pablo, Dani Bueno, Juan Carlos, el doctor y el doctor Manuel Jiménez. ¿Prefieren trabajar con evidencia científica o con resultados clínicos? Hablo yo, que lo tengo claro. Clínico, pero no por nada en contra de la evidencia científica, sino porque no tengo tiempo para la evidencia científica. Y hoy en día, hablo muy claro, somos clínicos y tenemos que sacar al paciente con lo que tenemos. Evidentemente la evidencia científica llegará, lo estamos viendo ahora con el problema que tenemos del COVID, ¿no? Ahora mismo está la evidencia clínica por encima de la científica, luego la científica irá confirmando lo que se está viendo en la clínica. Entonces, en mi caso clínico, sin dejar de lado la científica, evidentemente, pero no esperando que la científica me vaya a confirmar los efectos que estoy teniendo con la clínica, porque si no, creo que no vamos a avanzar si no esperamos el tiempo que es necesario para que la científica nos corrobore lo que estamos consiguiendo a nivel clínico. ¿Vale? Mi opinión. Yo también estoy completamente de acuerdo. Siempre va a estar por delante la experiencia clínica que la evidencia científica. Al contrario, la evidencia científica se va a intentar respaldar lo que conseguimos en clínica, y pensemos también que en clínica no hacemos abordajes o metodología simple de actuación. Por lo tanto, lo que sí que tenemos que basarnos en la evidencia científica es en las bases fisiológicas, es decir, la biología es lo que hay. Ahí hay estudios sólidos a lo largo del tiempo que nos dicen cómo funciona el propio organismo. Por lo tanto, no solo con la técnica de EPI, sino con cualquier tipo de terapia debemos intentar estimular esos procesos biológicos en cualquier estadio de la lesión y sobre todo con cualquier tipo de tejido. Por lo tanto, yo soy de los que piensa que tenemos que tener una base biológica, fisiológica sólida, tenemos que tomar en cuenta todo lo que hay de evidencia científica de buena calidad, pero sobre todo la experiencia clínica es lo que más nos va a dar a nivel de nuestros propios resultados. Por eso siempre está bien un poco basarse en las terapias, los profesionales que tienen muy buenos resultados, y más que nada intentar darle un valor fisiológico, un significado a la aplicación de terapias. No es aplicar todo por aplicar, hay que darle ese concepto de basarse en la propia fisiología. Así que respaldo lo que dice Daniel y sobre todo eso, experiencia clínica principalmente. Lo que está claro, bueno, es que toda evidencia científica se basa desde el inicio primigenio en la experiencia clínica, ¿no? Es decir, últimamente está muy de moda esa expresión, ¿no? Evidencia científica, pero mientras que no hagamos daño, es decir, como decía Hipócrates, primum non nocere, ¿no? La evidencia científica al final se desarrolla en base a experiencia clínica. Con lo cual, si el paciente mejora, pues ya está, no hay más problemas. Yo coincido con los compañeros, es que no puede ser de otra manera. Es decir, si actuásemos por la evidencia científica exclusivamente desde el punto de vista objetivo, teníamos que hacer una revisión de miles de artículos cada caso que tuviéramos. Porque claro, si nos basamos en la evidencia científica, tiene que ser de lo micro a lo macro, no vale solamente lo que nos interesa en ese momento. Es decir, o hacemos un tratamiento integral de lo micro a lo macro y por lo tanto tenemos que hacer una revisión mínima de una media de 300 artículos que con un mínimo de sesgo y con una evidencia de por lo mínimo moderada alta, o si no, no vale. Entonces, yo estoy de acuerdo que
que la evidencia científica nos tenemos que actualizar y tenemos que ver por dónde va el camino y qué técnicas evidentemente se han quedado en el pasado, lógicamente, porque todos somos conscientes que muchas técnicas se han quedado en el pasado como consecuencia de que la evidencia no solamente científica sino clínica ha hecho que esto sea así, pero yo creo que el peso clave y lo que al final define lo que se queda en el pasado y lo que se queda en el presente es la evidencia clínica, es decir, la capacidad clínica de cada persona. Es decir, yo, mirando el plantel que tenéis aquí, de los docentes que hay aquí, yo me creo a ellos. Es decir, yo tengo claro que lo que tienes aquí, los docentes que tienes, yo los conozco y he visto el nivel de recuperación de pacientes que han tenido casi espectacular. Pues yo me creo a ellos. Y luego voy al paper, pero la realidad mía es la que yo veo y la veo reflejada en mis compañeros que tengo aquí en la pantalla. Por lo tanto, sí, la evidencia científica siempre, pero parece que haya como una necesidad de, no sé, mi sensación de borrar la experiencia clínica y hacerla desaparecer, ¿no? A ver, como si todos fuéramos autómatas, ¿no? Si tal artículo dice tal cosa, pues todos tenemos que hacer matemáticamente eso, ¿no? Es decir, prescindiendo casi de la complejidad humana, ¿no? De la complejidad de la persona que tenemos delante, ¿no? Que su problema mejor no es solamente el tendón supraespinoso, ¿no? Sino el divorcio de su marido, el tema del COVID, está en el paro, es decir, entonces eso es una habilidad que solamente la pueden tener personas que tengan vocación y por eso la ciencia de salud la hacen personas que tienen vocación, si no es muy difícil ejercerlo. Por lo tanto, es un dato más, con más poder para que veamos que la experiencia clínica y el razonamiento clínico para mí está por encima de todo. Pero sí que es verdad que nos tenemos que apoyar, lógicamente, a la evidencia científica para comprender las bases, como dice Pablo, las bases fisiológicas, las bases fisiopatológicas, porque si no, no podríamos hablar de la técnica que estamos hablando hoy. Si no damos un razonamiento fisiopatológico, estaríamos hablando de magia, ¿no? Pero por eso tenemos que hacer pues, estudios experimentales, estudios clínicos y poco a poco pues, darle un contenido a esto. Pues las mismas técnicas que utilizamos, muchos conceptos nosotros mismos los hemos ido refutando a medida que han pasado el tiempo y a medida que hemos tenido más datos científicos, experimentales y clínicos. Es decir, lo que decíamos hace unos años de la EPI en algunos casos, pues hoy lo tenemos completamente refutado. Yo creo que para eso sirve también la evidencia científica, ¿no? Es decir, no solo para afirmar cosas, sino para refutar también, ¿no? Y luego también la necesidad que tienen muchas personas, muchos profesionales de la evidencia científica, gran parte, yo lo que me doy cuenta es que el profesional sanitario muchas veces necesita seguir un protocolo, unos pasos ante esa sensación de inseguridad que tiene algo tan abstracto como es un síntoma. Sabemos hoy en día que un síntoma es más que nada algo que puede ser completamente subjetivo de diferentes partes donde se suele gestionar este concepto final, que es el output, el síntoma. Y por lo tanto, muchas veces la gente lo que busca es tener un protocolo de actuación claro. Quiero leer lo que pone en un papel y hacer A más B igual a C. Y eso en salud, en sanidad no existe. Hay muchas variables que no dependen incluso de nosotros como profesionales y por lo tanto la gente busca agarrarse a un clavo ardiendo mientras sea seguro, aunque sea menos eficaz. Lo importante siempre es generar un buen diagnóstico, un diagnóstico diferencial, un tratamiento clínico y una integración de muchos aspectos, no solo esos conceptos puramente simplistas mecánicos. Así que yo creo que es un poco la necesidad de la gente de agarrarse a algo que esté ya cerrado y simplificar un poco la complejidad de cada individuo en cada estadio. Yo digo dos cosas. Me encuentro perfectamente de acuerdo con todos los que habéis dicho vosotros. Y la primera es que hay que intentar buscar siempre la mejor calidad de la evidencia científica. Porque un paper escrito en el Pato Donald no vale nada y un paper escrito en una revista de impact factor muy, muy alto, a donde es difícil llegar, esto entonces vale. Pero digo también otras cosas a mis colegas que son cuadrados con evidencias. Yo digo que una técnica que no tiene evidencia científica no es evidencia de ineficacia. Así, por ejemplo, puede ser que todavía alguien no ha recorrido un percurso que todavía está largo, todavía necesita de estudios mejores. Así que hay que sumar las experiencias, hay que sumar congresos como estos, a donde el confronto
de profesionales que tienen la experiencia, Pablo, Dani, José, La ha fallado. Se ha bloqueado. Bueno, ahora mientras llega, pues yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Sí que es verdad que a mí por lo menos me pasa que cuando veo confrontaciones alrededor de la evidencia científica, me suele pasar que es gente muy joven, ¿no?, la que está proponiendo todos estos problemas. Y yo creo que al final lo que nos tenemos que dar cuenta es que cuando empezamos nuestra carrera profesional, una cosa que nos pasa es que, como decía Pablo, ahora mismo nos queremos agarrar a protocolos, cosas que sabemos que funcionan, porque nos falta experiencia clínica. Entonces, nos basamos mucho en protocolos que existan y buscamos esa evidencia científica para basar nuestros tratamientos. A medida que va pasando nuestra vida profesional, vamos adquiriendo experiencias, tenemos contacto con cosas nuevas, nos interesamos por ella, pues nos empezamos a dar cuenta que casi todas las cosas que, incluso a veces, esto también, aquí hago un paréntesis, ahora que estamos hablando aquí, este Congreso de Fisioterapia Invasiva, ¿no?, una cosa reciente, con su historia, que va avanzando, ¿no?, pues desde las primeras escuelas como puede ser la acupuntura, luego punción seca, cosas así que luego van apareciendo más novedosas, electrolisis percutánea intratisular. Nos damos cuenta que una cosa que dices, no, quiero que me digas toda la evidencia que tiene la electrolisis percutánea intratisular. Bueno, vamos a ver, es que es una cosa novedosa que tiene una experiencia clínica. Si no lo quieres probar, también es algo que te viene mal, porque debes de saber que esto tiene clínicamente muchos efectos. Y es que los estudios vienen a posteriori, porque también lo habéis dicho vosotros, si no hay algo que se ve que tiene funcionamiento y se quiere saber por qué funciona, pues no se estudia tanto. Y luego también, lo que ha dicho Pablo otra vez, es que todo tiene una base fisiológica que quizá ya existe. Lo que pasa es que hay que buscarla no específicamente con el nombre de electrolisis percutánea intratisular o neuromodulación. Hay que ver en qué se basan esas técnicas y buscar los procesos fisiológicos que respaldan esas actuaciones que conjuntamente pues, se llaman electrolisis, se llaman neuromodulación percutánea, se llama masoterapia, ¿no? Es decir, que yo creo que eso es importante. Pero sí que yo he visto ese juego un poco de gente joven que pide muchos protocolos, que pide esa evidencia científica, y luego la gente que vamos teniendo ya poco a poco experiencia con los años y te das cuenta pues, que cuando estás integrando una nueva técnica, pues a veces la evidencia científica con nombre propio de esa técnica pues todavía es vaga, ¿no? Estudios, pues en los casos de procesos segmentarios o supracorticales, pues que hay bastantes, pero a lo mejor es neuromodulación aplicada pues por anestesiólogos o por otros profesionales donde nosotros también podemos tomar muchos de los procesos que ahí se describen como propios con técnicas que desarrollamos que ahora están afectando también a esos niveles. Así que en mi caso, pues razonamiento clínico, evidencia clínica y por supuesto pues también evidencia científica, que es súper interesante, porque a mí una cosa que me llena muchísimo es poder estar haciendo un proceso que llevo tiempo practicando, sé que tiene unas funciones, pero que de repente salga un paper o algo que respalde más, pues es absolutamente estupendo. Y cuando José Manuel nos aporta, por ejemplo, nuevos estudios que estén sacando con electrolisis percutánea, pues vamos, me encanta leerlos porque es algo que me llena y me hace tener un punto más luego a la hora de tratar. Así que nada, pues creo que veo que estamos casi todos de acuerdo aquí, o todos de acuerdo. Sí, yo, que soy el último en intervenir, estoy completamente de acuerdo con lo que estáis comentando. En el día a día lo que hacemos es resolver problemas. Y yo, si tengo que resolver un problema y tengo que encontrar un paper que me resuelva el problema, a veces lo tengo muy complicado. A veces prefiero llamar por teléfono a José Manuel y decirle, quiero tu experiencia clínica en este tema. Pues mira, me ha llegado un caso de un paciente con una patología que he tratado pocas veces y dime cuál es tu experiencia en el tratamiento con EPI en este caso. Evidentemente, si José Manuel me dice algo que no cuadra con la fisiología o con la biología que me parece descabellado, pues no lo voy a seguir, pero eso nunca ha pasado. Porque José Manuel, cuando aplica las técnicas o cuando nos las enseña sus novedades, aunque todavía no tengamos los estudios o los papers que hablen del PICAF o que hablen de la microEPI, que llegarán y llegarán pronto, porque estoy seguro que ya hay gente que tiene ganas de estudiar eso en profundidad y que lo va a hacer, pero él nos lo explica desde el punto de vista fisiológico y nosotros lo aceptamos porque tiene un fundamento excepcional, por eso lo aplicamos. Así que como nosotros lo que necesitamos es resolver problemas, no podemos esperar a que llegue la evidencia científica. Ahora, nosotros
nos aprovechamos de la evidencia clínica y sobre todo de aquellos que llevan todavía más años que nosotros practicando una técnica, como en el caso de José Manuel, que es el creador, pues yo cuando tengo una duda consulto con él o consulto con Pablo, o consulto con Dani, con cualquier compañero que me cuente su experiencia clínica al respecto y sé que tarde o temprano llegará esa evidencia científica. Lo único que no podemos hacer es ir esperando porque si no todavía seguiríamos haciendo cosas muy básicas. Estaríamos haciendo los protocolos de excéntricos de Alfredson que después se han refutado, pero andaríamos anclados en cosas muy básicas. Y los resultados tan buenos que estamos teniendo es por eso, porque estamos yendo más adelante. Totalmente. Ya está, esa es mi opinión. Completamente de acuerdo con cada uno de ustedes. Nosotros por ahí, aquí hay varios profesionales que son realmente muy cuadrados. Como dijeron ustedes, a veces nosotros queremos ese protocolo que nos diga 1 más 1 es 2, pero sabemos que cuando se trata de razonamiento clínico y de resultados clínicos es otra la realidad. Así que, bueno, también en esta última parte me gustaría escuchar el aporte de todos, cuál es el camino a seguir en la fisioterapia actual. Yo, si queréis, empiezo. En la fisioterapia en general, yo hablaría de la fisioterapia invasiva, ¿no? Musculoesquelética, que es una especialidad joven, ¿no? Que ha salido joven y que yo le veo mucho futuro. Le veo mucho futuro porque realmente en tan poco tiempo pues se están haciendo muchas cosas, se están integrando esos grandes pilares de la fisioterapia, que es la educación, que es el ejercicio terapéutico, es la monitorización o el control de cargas, y luego las otras áreas, los otros pilares como la terapia manual, ¿vale? Y las técnicas invasivas. Yo creo que respecto a la fisioterapia invasiva ha sabido, los que nos dedicamos a invasiva, hemos sabido integrar todas estas columnas vertebrales de la fisioterapia en general. Y bueno, yo creo que se está creando pues una nueva escuela, ¿no? Una nueva paradigma que se augura la verdad, un buen futuro. Por lo menos aquí en España pues es un área muy potencial, que está cada vez pues teniendo mucho más interés en compañeros, incluso jóvenes, ¿no? Es decir, que no es parecía como que fuera un área exclusivamente para fisioterapeutas con mucha experiencia, porque si no... Y bueno, yo auguro un gran futuro a corto, medio y largo plazo, ¿eh? La vista está que los cursos que dan compañeros como Pablo Navarro, que tienes aquí, pues los llena, ¿no? Los cursos que da Chema, pues me consta que los llena, y luego me consta que la gente está encantados y que les chatean y, en fin, les hacen exámenes incluso fuera del curso, ¿no? Es decir, que al final te das cuenta de que, bueno, tú has sido un poco, ¿no? También el padre, ¿no? En cierta manera, uno de los padres en provocar estos cambios, ¿no? Y que siempre pues cuesta más al principio porque es el que recibe más bofetones, ¿no? Pero luego te das cuenta de que vale la pena, ¿no? Porque ves que vale la pena incluso para ti, ¿no? Porque aprendes de ellos, ¿no? Y te das cuenta de que una cosa que tú solo te hubiese costado mucho hacerla crecer, pues con esta retroalimentación tan bestia, ¿no? Pues estás viendo que se está creando un nuevo paradigma en la fisioterapia, y yo auguro la fisioterapia pues con muy buen futuro, y es un profesional con mucha demanda, es un profesional que es el que realmente yo estoy convencido que aplica realmente al 100% en modelo biopsicosocial, porque yo no conozco ningún profesional de sanidad que esté 1 hora con un paciente, ¿no? O 40 minutos. Por lo tanto, si alguien aplica realmente el modelo que se defiende a capa y espada en todos los congresos, pues sin duda es uno de ellos principalmente es el fisioterapeuta, ese que tiene la mayor capacidad de abordar ese modelo, ¿no? Y en ese sentido, pues, hombre, yo creo que lo que tenemos que hacer es crecer, no criticarnos de forma destructiva. Yo creo que eso es lo que yo veo feo en la profesión, ¿no? Y es un poco lo que envidio del cuerpo médico aquí que está Lolo, ¿no?
de que ellos son incapaces en redes de faltarse el respeto, ¿no? Y eso es lo que yo echo de menos, ¿no? en nuestra profesión, porque es una profesión con una gran demanda social. Es que la gente alucina con el fisioterapeuta, es que es un profesional que, no sé si hizo un estudio en Finlandia, es el profesional más valorado de ciencias de la salud, el fisioterapeuta, primero, por delante de enfermería. Entonces, yo creo que lo que emborrona el área motora primaria y cognitiva emotiva es las críticas estas destructivas que muchas veces aparecen en las redes, que yo creo que esto yo creo que sobra, ¿no? Debería sobrar, ¿no? Porque yo en mi vida me he puesto en las redes a criticar a nadie que piense diferente a mí en mi profesión, ni en la osteopatía, ni en la terapia manual, ni en nada, ¿no? Porque creo que es un problema de educación, ¿no? Y es lo único que yo veo que yo cambiaría de la fisioterapia actual. Bueno, si alguno de ustedes quieren dar... Sí, mira, yo desde el punto de vista médico, y ya van años que voy teniendo relación con Dani Rey, ¿no? Y menos tiempo con el resto de los que estáis aquí, pero supongo que seguiremos porque veo interesante la fusión de distintas visiones del mismo asunto. Como médico sí que tengo que decir muchas cosas, aparte con respecto al futuro de la fisioterapia. A mí me gustaría que el futuro de la fisioterapia tenga mucha más integración en los sistemas sanitarios de salud, tanto públicos como privados. Y lo digo porque es muy habitual en mi consulta, en la que me dedico bastante al sistema nervioso periférico, neuromuscular, que los pacientes muchas veces están engañados en las indicaciones de a quién acudir. Es decir, hay muchísima patología que, por ejemplo, se deriva a especialidades médicas como traumatología, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de indicación de que sean valoradas por un médico especialista en traumatología. Y además que tampoco esa especialidad puede dar solución al problema que el paciente tiene, ¿no? Entonces, esto es muy común aquí, al menos en España, ¿no? Los pacientes consultan con un traumatólogo por una contractura muscular lumbar o por una lumbociatalgia de origen muscular, no por patología discal, por ejemplo. Entonces yo sí que creo que deberíais pelear por tener un espacio y mucha más responsabilidad en los sistemas de salud, tanto públicos como privados, ¿no? Es decir, aquí hay un poco el concepto desde la población que el fisio está a la orden de un especialista en medicina que le dice qué es lo que tiene que hacer con un paciente, cuando esto realmente, todos vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, no es así. Es decir, tenéis vuestro propio campo en el que sois los auténticos magos. Nadie mejor que vosotros, como decía José Manuel antes, conoce al paciente. Entre otras cosas porque vosotros los tocáis. Hay muchos especialistas en medicina que están detrás de una mesa y que no tocan ni siquiera al paciente. Yo lo veo diariamente en mi consulta cuando me dispongo a explorar unos reflejos, a hacer un balance motor o algo, que hay pacientes que te dicen, mire usted, es la primera vez que un médico me ha tocado. Y ese paciente ha pasado ya por varios traumatólogos en consulta. Entonces, claro, nadie mejor que vosotros sabéis qué es lo que le está ocurriendo a un sistema neuromuscular, osteotendinoso, porque tocáis al paciente. Es decir, que creo que os merecéis un campo y mucha más relevancia de la que tenéis en los sistemas nacionales de salud, al menos aquí en España. No sé cómo funcionará en otros países. Sí, totalmente. Nosotros aquí De acuerdo. también peleamos mucho contra eso. Cuando el paciente, vamos a decir, tiene un desgarro, una rotura muscular, acude directo al traumatólogo, y yo creo que esa visión deberíamos de cambiar porque tampoco el traumatólogo es algo que interfiere mucho en eso, ni siquiera, como estaba diciendo Lolo, toca al paciente. Entonces yo creo que es innecesario esa ida al médico muchas veces. Yo creo que nosotros deberíamos estar primero antes que varios profesionales, ¿no? Pero también es cuestión de profesionalismo, ¿no? Es decir, cuando te ha evaluado un fisioterapeuta,
y mandárnoslo, porque muchas veces también pasa que el paciente va y tampoco le ha derivado a fisioterapia, así que termina el paciente volviendo mucho peor y queriendo que solucionemos un problema que ya se lo ha causado con una mala información. O muchas veces todo lo contrario de lo que se debe hacer. Es decir, ni se te ocurra ir al fisioterapeuta, ahora lo que tienes que hacer es reposo. Eso lo escuchamos en consulta habitualmente muchas veces al día, ¿no? Auténticas barbaridades, porque no existe esa sinergia entre que debería existir, ¿no? y esa relevancia de vuestro papel dentro del manejo de vuestro rango de patología, ¿no? Realmente. Bien, entonces yo creo que coincidimos todos en que la fisioterapia que todos queremos y la fisioterapia actual debería tener más peso, porque hay otras carreras, otros profesionales como son lo de podología. Tampoco quiero hablar mal de ninguna profesión, pero ellos pueden hacer cirugías menores. Y nosotros por ahí a veces nos quedamos un poquito cortos con todo lo que nosotros sabemos, y sabemos que podemos llegar a muchísimo más que eso. Sí, bueno, las competencias que tenemos, pues evidentemente es algo con lo que siempre estamos trabajando, ¿no? O queremos siempre un poco más. Y la verdad es que, por lo menos aquí en España, el ámbito en el que yo me muevo, por lo menos, que es el mismo que mis compañeros, no me da. Es decir, la cantidad de conocimientos que hay que desplegar cuando te pones de verdad a ver qué estás haciendo en cada una de las maniobras o técnicas con las que trabajas es infinito, ¿no? Y un poco lo que decía José Manuel, ¿no? Esta pequeña lucha que tenemos muchas veces los fisioterapeutas en España, al contrario que a lo mejor otras profesiones. Y yo creo que aquí hay un problema siempre, que es la manera en la que yo trabajo es la mía y ese trabaja de otra manera, ¿no? Y la mía es mejor. Yo creo que cuando te das cuenta de que cuando trabajas con un método de trabajo, un modelo de trabajo, en el que si vas ahondando, intentas cada vez desplegar más tus conocimientos en torno a cualquier idea, porque te das cuenta que tienes un primer concepto, ese concepto se divide en 10 cosas que te tienes que saber, pero es que cada una de esas 10 son otras 20, y cada una de esas 20 podrías estudiarlo y si son otras 40, te das cuenta que cada vez el nivel de conocimientos que puedes tener en tu método se aproxima a infinito, si quieres. Y si la otra persona que pensabas que estaba equivocada hiciese lo mismo, se daría cuenta que su método de trabajo, si recaba conocimientos, también se aproximaría a infinito. Y entonces te das cuenta que si mi método se aproxima a infinito y tu método se aproxima a infinito, son más parecidos de lo que pensabas, solo que todavía no lo sabías porque no habías recabado suficiente información de lo que estabas haciendo. Así que una primera cosa por la que no deberíamos de pelearnos tanto es porque es muy probablemente que si cada uno en su modelo de trabajo, yo lo enfoco de esta manera, tú lo enfocas de otra, recabásemos muchísima información y pudiésemos tener todos los conocimientos, deberíamos de ser fríos pensando en que nos pareceríamos mucho más de lo que pensamos haciendo las cosas, aunque a veces ni siquiera sabes cuando haces una técnica todo lo que estás haciendo. Entonces eso me parece interesante, el pensar que muchas veces nos peleamos porque quizá no tenemos los conocimientos suficientes para pensar en lo que la otra persona está haciendo. Tiene mucho sentido, incluso en mi modelo de trabajo, si supiese todo lo que hago en mi modelo de trabajo, ¿no? Y en cuanto al sistema público de salud, a lo mejor que es donde más nos movemos, en cuanto al tema de que a veces los médicos no nos envían o no hablan bien de los fisioterapeutas, pues yo creo que es una cuestión un poco parecida, ¿no? Hay que esperar que con el tiempo pues, todos los profesionales sanitarios vayamos teniendo cada vez más conocimientos, que es lo que intentamos nosotros cada día, y eso pues, nos acercará y podrá hacer que, como yo tengo grandes amigos que son médicos, grandes amigos que son podólogos, grandes amigos que son dentistas, pues vayamos uniendo nuestras fuerzas sabiendo que en nuestros modelos de trabajo, que si son infinitos se parecen mucho, cada uno puede hacer unas técnicas. Y sabiendo eso, pues cuando yo tenga un paciente que requiera un acto médico que yo no puedo hacer, se lo voy a remitir a ese profesional médico, porque a lo mejor es mejor en ese momento para mi paciente y no me tengo por qué empeñar en hacer algo que sea de fisioterapia. O a lo mejor ese médico se da cuenta que el acto que tiene que hacer, aunque en un primer momento, hace unos años, pensase que él era el que tenía que hacer algo, nos lo va a enviar a nosotros, porque quizá nosotros somos la primera opción. Así que, y eso con otras profesiones. Así que, bueno,
pues yo creo que eso tiene que ir por ahí. La fisioterapia del futuro pues será una fisioterapia integrada como siempre queremos, ¿no? Que es el objetivo un poco idealista en un modelo multidisciplinar, y teniendo en cuenta, eso sí, que la fisioterapia es una profesión que es mucho más compleja de lo que hace unos años pues pensábamos que se definía, y ahí es donde nos tenemos que quedar, en el avance que hemos tenido en los últimos años, y que a saber de lo que estamos hablando dentro de poco. Y como una vez hablamos con José Manuel, que has dicho tú, Guillermo, no operamos, pero cuidado. Bueno, yo quisiera aportar una pequeña cosita. Nosotros en España realmente, como fisioterapeutas, somos unos privilegiados. Yo creo que la fisioterapia invasiva, España yo creo que es la referente mundial, y esto es lo que nos tiene que hacer en cierta manera orgullosos. Y bueno, es que nosotros aquí en España, los fisioterapeutas, pues realmente hacemos prácticamente todas las técnicas invasivas, las que hemos creado, y las neuromodulación. Hemos sido pioneros en ecografía musculoesquelética en el ámbito de la fisioterapia, es decir, que esto es muy importante a nivel internacional, y no nos podemos quejar, es decir, tenemos unas competencias que yo creo que están muy bien, ¿no? Abarcamos muchas áreas, y yo creo que ahí vamos bien. Lo que tenemos que hacer es ir de la mano con los médicos, ¿no? Y bueno, también saber, yo creo que muchas veces muchos médicos no es que no quieran derivados de jadería, muchas veces no conocen con exactitud qué hacemos y a qué nos referimos. Los conocimientos, efectivamente. Y hay que presentarles ahí, sí, hay que presentarles documentación de evidencia científica, porque si no, ellos no entran al juego, ¿eh? Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es informar, ¿no? Para eso está este tipo de congresos, los forums, en fin, y explicarles, y que ellos te expliquen. Yo me muevo mucho con el mundo médico, es decir, yo trabajo con médicos, ¿no? En mi consulta, pero luego me muevo mucho a nivel externo. Ya con el doctor Calatayud, que lo conocéis, pues voy a ir a hacer un trabajo en quirófano con ellos, es decir, me muevo un poco también con otras especialidades, porque a mí yo he metido mucho en quirófano, es decir, me ha gustado mucho, igual que Chema, ¿no? Que está en la Clínica Centro, es decir, los que venimos de la traumatología, de trabajar con grandes equipos, pues igual nunca no hemos tenido ese problema, ¿no? De interacción, porque casi es una obligación, ¿no? Y yo he estado mucho en quirófano, y mucho, es decir, me he metido con uno, con el otro. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y esos son los momentos que tú interaccionas y que explicas, oye, pues ahora que estoy viendo esto que estás haciendo aquí en la rodilla, ostras, pues lo que vamos a hacer con la fisioterapia, pues será esto, que va a ir mucho mejor, ya verás, y no sé qué, no sé cuánto, y sobre todo para el menisco, el trasplante, para que no se levante el menisco, y que, hostia, pues habrá que hacer un trabajo un poquito más controlado este primer mes, porque si no igual se despega. En fin, todas estas cosas yo creo que las tenemos que hacer. Yo la he hecho a título individual, pero es que yo creo que a título individual se puede hacer. Es decir, yo dudo mucho que tú le digas al médico, oye, estoy muy interesado en saber lo que haces, ¿me permites? Dudo mucho que el médico te diga, no, ni te acerques por aquí. Es decir, sinceramente, yo creo que, hombre, a no ser que vaya muy liado y que no sé qué, hombre, quedamos otro día, pero, ¿me entiendes? Pero yo creo que en general, por lo menos los médicos competentes que yo conozco están muy abiertos, ¿eh? Es decir, que... Y se aprende mucho, porque todo esto que muchas veces nosotros luego aplicamos en clínica, pues muchas veces es también de lo que vemos que hacen ellos, ¿no? Y decir, o sea, que la verdad te da mucha capacidad de integración, ¿no? Luego a la hora de trabajar, ¿no? O sea, que eso es muy bueno, ¿eh? Yo lo recomiendo, es decir, que... Totalmente. Bueno, chicos, si es por mí, me quedo hasta mañana hablando con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por tu valiosa aportación, chicos. Antes de que salgan, vamos a quitar una fotito para luego que puedan subirlo en las redes sociales. Así que, una vez más, darles las gracias y sonrían y digan whisky. Gracias. Un saludo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, y me alegro de haberos visto a todos, chicos, que siempre es un Igualmente. Juanpa Jaén.
Pablo, encantado de conocerte. Felices fiestas, Dani. Eso. Igualmente, chicos. Pablo, José, todos. Por Italia, Carlos. Lolo. Encantado, chicos. Un placer. 2021. Nos vemos. Buen 2021 a todos, chicos. Cuidado todo. Chao. Chao. Feliz Navidad, chicos. Semana Santa.